Bendiciones, bienvenidos a este tiempo de lectura bíblica. El día de hoy, el segundo libro de Reyes, en el capítulo 8. Sí, estamos viendo aquella época donde los israelitas estaban caminando en rebeldía. Y recordemos que en ese tiempo había una división en la nación de Israel. Y se contaba la Israel del norte, ¿sí? Como vemos aquí, y Judá, ¿no? La nación del sur, ¿sí? La casa de Judá. Y bueno, en el lugar donde se estaba desenvolviendo el ministerio de Eliseo era principalmente en la parte norte, ¿sí? En la parte de Israel. Ahora, en este capítulo, en el capítulo 8, vamos a ver que una parte del capítulo 8 sucedió antes de la hambruna. Recuerda que en el capítulo 7 habíamos visto que había un tiempo de hambruna en la ciudad de Samaria porque el rey de Siria había sitiado toda la ciudad. Pues bien, aquí en el capítulo 8 vamos a ver algo que sucedió antes y después de aquella hambruna. Sí, bien, vamos a irnos a las escrituras y nos dice el título en la versión Reina Valera, dice: los bienes de la tsunamita devueltos. ¿Sí? Recuerda de aquella mujer, la tsunamita. Ella era una mujer, y habíamos visto en capítulos anteriores, que reconoció que Eliseo era siervo de Dios. Entonces la tsunamita le proveía alimentos y también le proveyó un techo, una casa, una habitación para que Eliseo pueda descansar. Era una mujer diligente, era una mujer servicial y temerosa del Señor. Y bueno, Eliseo le profetizó que ella tendría un hijo. Recuerda, tuvo un hijo que cuando ya tenía cierta edad, pues a este hijo le empezó a doler la cabeza. Y al final murió el hijo de esta mujer tsunamita, y después Eliseo vino y resucitó al hijo de la tsunamita. Recuerda toda esa escena, pues estamos hablando de esa mujer, esta mujer diligente, temerosa del Señor. Y empieza el versículo 1, y esto lo que le está diciendo Eliseo es antes de aquella hambruna. Dice, verso 1. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia, y ahí vivió en tierra de los filisteos 7 años. Esto es lo que había sucedido antes de que la ciudad de Samaria sea sitiada, antes de que los sirios impidieran la entrada de alimentos a la ciudad de Samaria. ¿Sí? Recordemos que en ese tiempo las ciudades pues tenían muros, tenían murallas, ¿sí? Estamos viendo aquí en el fondo, tenían murallas, y pues fue una situación muy difícil. Hemos visto que sucedían cosas inmencionables, ¿verdad? Que comían todo lo que podían, ¿no? Comían cabezas de burro, comían estiércol, excremento de paloma. También incluso se llegaron a comer a sus propios hijos por el hambre que había. Y estamos viendo aquí que aquella hambre pues el Señor la estableció por 7 años. Y esto no era otra cosa más que la disciplina, la consecuencia del pecado de los israelitas. Pero Eliseo había dicho a esta mujer temerosa de Dios que vaya a otro lugar porque iba a venir una gran hambre. Y aquí estamos viendo cómo el Señor guarda y protege a los que son de Él, ¿sí? A los que son de Él. Y el Señor le advirtió. Ella no sufrió tal castigo, no sufrió el hambre.
que había en ese tiempo en Samaria. Fue librada de aquella sentencia que el Señor había establecido, porque el Señor juzgó a su pueblo y los halló rebeldes, desobedientes. Bueno, el verso 3 ya nos empieza a hablar algo de lo que sucedió después de aquella hambruna. Dice el verso 3, dice que cuando habían pasado los 7 años, esos 7 años de hambre, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. ¿No? Dice el verso 5 que mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Bueno, entonces la situación era de esa manera. Giezi recuerda el siervo de Eliseo, el varón que siempre estaba con Eliseo, aquel que había también sufrido la lepra por su ambición, ¿sí? Pues este varón, Giezi, pues estaba ahí delante del rey, y el rey le empieza a preguntar sobre Eliseo. ¿Qué cosas hacía Eliseo? A ver, Giezi, cuéntame qué cosas hacía Eliseo. Entonces Giezi empieza a contarle: hacía esto otro, y empieza a relatarle de aquella vez cuando Eliseo hizo revivir al hijo de la sunamita, de la mujer sunamita. Mientras estaba contándole, aparece la mujer sunamita, y entonces Giezi la mira y dice: Rey, señor mío, esta es la mujer de quien te estoy hablando. Eliseo hizo revivir a su hijo. ¿Qué le parece? Fue muy oportuna, ¿no? En ese momento la mujer sunamita. Entonces el verso 6 dice que preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Bueno, de esa manera, la mujer sunamita realmente no tenía de qué preocuparse, ¿sí? El rey estaba impresionado por todas las cosas que hacía Eliseo, y como esta mujer también fue testigo de aquel milagro de resurrección. Entonces el rey dijo: bueno, devuélvanse a esta mujer sus tierras, su casa, todo lo que ella tenía. Muy bien. Después de eso, dice el verso 7, que Eliseo se fue luego a Damasco, ¿sí? Recuerda la ciudad de Damasco. Esto es Siria. En aquella región, a ver, le voy a señalar por aquí al norte, ¿sí? Al norte colindaba con Israel. La ciudad más importante de Siria en aquel momento era Damasco. Y en Damasco reinaba un varón llamado Ben-Hadad. Entonces Eliseo, y claro, entendemos que fue por mandato del Señor, que fue hacia Damasco, ¿sí? Donde estaba el rey Ben-Hadad, rey de Siria. Dice que Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Ben-Hadad, rey Ben-Hadad, Eliseo, el profeta de Dios, está en esta región, está aquí en Damasco. Y entonces el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Entonces
dice el verso 9, que tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Bueno, no fueron buenas noticias para Ben-Hadad, el rey de Siria. ¿Sí? Porque Eliseo estaba diciendo: bueno, de esta enfermedad sí te recuperarás. Pero Eliseo estaba viendo de parte de Dios que Ben-Hadad, el rey de Siria, iba a morir de todas maneras. Entonces dice el verso 11, que el varón de Dios, Eliseo, le miró fijamente a Hazael y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse, y luego lloró el varón de Dios. Lloró Eliseo por lo que estaba mostrándole el Señor. Entonces la escena era así. Hazael era un hombre muy importante en la nación de Siria, era el brazo derecho de Ben-Hadad. ¿Sí? Entonces Eliseo empieza a mirarlo fijamente a Hazael. Hazael se siente incómodo y de pronto Eliseo empieza a llorar. Y en el verso 12 tenemos la explicación. Dice el verso 12: entonces Hazael le dijo: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a mujeres que están encinta, que están embarazadas. Y Hazael dijo: pues ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. ¿Qué le parece esa palabra de Eliseo? Y recordemos que ya Elías había mencionado, ¿verdad? Ya por palabra del Señor, que Hazael iba a ser el siguiente rey de Siria. Entonces Eliseo le está diciendo a este varón Hazael: tú harás mucho daño a Israel. Y por eso es que estaba llorando Eliseo. El Señor le estaba mostrando como en una visión todas las cosas que les iban a suceder a los israelitas por mano de este varón Hazael. Y claro, todo esto es porque el Señor también lo permite, porque son consecuencias de los pecados de los israelitas. Siempre el pecado tiene consecuencia. Tiene consecuencia. Recordemos que incluso cuando el Señor perdona un pecado, las consecuencias siguen vigentes. Lo hemos visto muy claramente en la vida del rey David. David cometió pecados terribles, se arrepintió. Sin embargo, el Señor no lo dejó sin disciplina. David sufrió muchísimo a consecuencia de sus pecados. Entonces sí, el Señor perdona los pecados, pero las consecuencias van a estar ahí. Entonces dice que Eliseo le estaba diciendo a Hazael: tú serás el próximo rey de Siria. Entonces el verso 14 nos dice que Hazael se fue y vino a su señor, al rey Ben-Hadad, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y Hazael le respondió: me dijo que seguramente sanarás. El verso 15 dice que el día siguiente tomó un paño, Hazael tomó un paño, lo metió en agua y lo puso sobre el rostro del rey Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar.
cometió un asesinato. Hazael mató a su rey Ben-Hadad. Estamos hablando todo esto de la nación de Siria, ¿sí? Donde reinaba Ben-Hadad, ahora iba a reinar Hazael. Bueno, de esa manera murió el rey Ben-Hadad, ¿sí? Seguramente al día siguiente estaba ya recuperado de su enfermedad, pero de todas maneras murió como lo dijo el profeta Eliseo. Continuemos con el verso 16. Y en el título nos dice el reinado de Joram de Judá. Y dice: el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Bueno, ¿qué sucede? Sucede que Acab, ¿sí?, que reinaba en el norte, tenía un hijo que se llamaba Joram. A su vez, en el reino del sur, en Judá, Josafat también tenía un hijo que también se llamaba Joram. Entonces, en el norte reinó Joram y en el sur reinó Joram, el hijo de Josafat. ¿Sí? Y dice el verso 17: de 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén. ¿Sí? Joram, hijo de Josafat. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque la hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí estamos viendo algo muy triste también, muy triste. ¿Por qué? Pues sucede que, recuerda de Josafat, que estaba reinando en la parte sur. Josafat era un varón recto delante de Dios. Sí, tenía sus errores y todo, pero era temeroso de Dios. También su padre, Asa, era un varón temeroso de Dios y procuraba obedecer siempre a Dios. ¿Sí? Asa, su hijo Josafat, los dos, bueno, caminaban en los caminos de Dios. Pero sucede que el hijo de Josafat, es decir, Joram, se casó con la hija de Acab. Obviamente la hija de Acab era una mujer idólatra. Era una mujer que se había desviado porque su padre Acab y su madre Jezabel pues le habían enseñado a pecar, a idolatrar a Baal, ¿sí? A desviarse de la palabra de Dios, e hizo tropezar a Joram, hijo de Josafat. Qué terrible es cuando un varón de Dios, cuando un cristiano se casa con una mujer que es del mundo, ¿sí?, que es idólatra, que no busca obedecer a Dios. Viene a ser tropiezo para aquel varón. Y eso sucedió con Joram, el hijo de Josafat. Joram caminó en los pecados de la casa de Acab. Dice el verso 19: con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Bueno, aquí pues nos toca hablar un poquito respecto a Edom, ¿sí? Edom era una nación que estaba al sur, colindaba con la casa de Judá y se rebelaron. Recordemos que Edom eran los descendientes de Esaú. ¿Recuerda? Aquel varón que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿sí?, que era hermano de Jacob, hijo de Isaac. ¿Sí? Bueno, sus descendientes formaron una nación que se llamó Edom. Y estos edomitas muchas veces estaban en pelea, en guerra contra Israel, contra Judá. Y en esta ocasión se rebelaron los edomitas contra Judá.
Y dice, Joram, el que estaba reinando en Judá, dice, por tanto pasó a Sair, ¿no? Sair, que es la región de Edom, de los montes de Seir. Sair viene de Seir. Y todos sus carros con él, dice, y levantándose de noche atacó a los de Edom. Joram atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado. Es que los edomitas habían rodeado a Joram. Y los capitanes de los carros y el pueblo, el ejército de Judá, que tenía que defender a Joram, dice que huyeron a sus tiendas. Se escaparon, dejaron a Joram solo. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Libna también era una ciudad que estaba mucho más al sur de la nación de Judá. Dice, los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Claro que sí, están escritos en los libros de las crónicas. Cuando leamos el libro de las crónicas, si el Señor nos lo permite, pues vamos a ver más detalles de este rey llamado Joram. Dice el verso 24 que durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías, su hijo. ¿Sí? Ocosías. Este es otro Ocosías, ¿no? Acab también tuvo otro hijo que también se llamaba Ocosías. Pero en este caso estamos hablando de Ocosías, el hijo de Joram, quien era hijo de Josafat. Continuando. Dice, en el año 12 de Joram, hijo de Acab, ahora está hablando de Joram, el hijo de Acab, rey de Israel, dice, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. Este Ocosías solamente reinó un año en Jerusalén. Dice, el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. ¿Sí? Atalía era de la familia de Acab también. Es decir, también era una mujer que no era precisamente alguien que había aprendido buen ejemplo de sus padres. Era de la casa de Acab, había aprendido también la idolatría, había aprendido que no es importante obedecer la palabra de Dios, ¿no? Era una desobediente. Entonces, claro, también su hijo, Ocosías, también estaba desviándose. Ya habíamos visto, ¿no? Hemos visto varias veces en la palabra que cuando el padre o la madre eran idólatras y desobedientes a Dios, sus hijos también salían desobedientes a Dios y rebeldes contra Dios. Cuando los padres daban buenos ejemplos a sus hijos de obedecer a Dios, de seguir la palabra de Dios, sus hijos pues eran obedientes a Dios, eran temerosos de Dios, ¿no? Excepto en el caso de Joram, hijo de Josafat, que ese Joram sí había recibido buen ejemplo de su padre, pero se casó con una mujer idólatra. Se casó con una mujer que adoraba a Baal. Y fue tropiezo para Joram y se desvió del camino de Dios. Pues bien, dice que este Ocosías, dice, anduvo en el camino de la casa de Acab. Desobediencia a Dios. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. ¿Sí? Es decir, perdieron la batalla. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo, ¿no? Entonces, en ese tiempo, la familia real de Judá
eran muy amigos de la familia real de la casa de Israel del norte, ¿sí? Que estaban en Samaria. Entonces, pues, entre ellos se apoyaban. Lo malo es que, pues, se daban mal ejemplo unos a otros. Y ya empezaba a desviarse la casa de Judá, ¿no? Al principio la casa de Judá, la parte sur, estaban caminando en la palabra de Dios. Pero ya estamos viendo que en este tiempo la casa de Judá se estaban desviando tanto como estaba desviada la casa del norte, ¿no? La casa de Israel del norte. Lamentablemente, así el pueblo de Israel cada vez se olvidaban más del Señor, se olvidaban más de caminar en los caminos de Dios y empezaban a vivir como bien les parecía, cometiendo pecados, haciendo idolatría, en mundanalidades. Y así es como se enfría una persona, ¿sí? El amor a Dios se enfría y se olvidan de Dios. Cuando vienen las consecuencias ya es tarde, ¿sí? Ya es algo muy difícil, ya es duro. Por eso es que la palabra de Dios nos está enseñando el temor a Dios, a tomarle a Dios en serio, ¿sí? No es simplemente de decir Dios está conmigo, no. Dios está con aquellos que le obedecen. Si estamos en desobediencia, no nos engañemos a nosotros mismos, porque el Señor está con aquellos que andan conforme a su palabra. Eso lo dice el Señor tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pues muy bien, hasta aquí el capítulo 8 del segundo libro de Reyes. Como siempre, espero que haya sido de bendición, que estemos aprendiendo juntos más a buscar a nuestro Dios, aprendiendo que trae consecuencias la rebeldía. Pues bien, por supuesto, no me voy sin antes mandar una bendición muy grande y un abrazo fuerte a Carlitos González. Que el Señor lo bendiga grandemente, y a cada uno de mis hermanos y amigos que están perseverando en la lectura de la palabra de Dios. Y pues, si el Señor lo permite, estaremos en el próximo capítulo. Abrazos y bendiciones para todos.